Comunidad parroquial, esta semana iniciamos el capítulo número 6, el cual estará dividido en 4 secciones. Esta semana veremos los numerales del 199 al 216. El matrimonio es la comunión de vida, es la casa, es el trabajo, es el cuidado de los hijos, es también alegría y esparcimiento común. San Juan Pablo II. Con alegría iniciamos nuestra reflexión. El sexto capítulo de la exhortación Amoris Laetitia es larguísimo. En él, el Papa Francisco lanza algunas propuestas generales sobre la pastoral familiar e indica que son las comunidades locales quienes deben concretarlas y ponerlas en práctica. Siendo un capítulo tan largo, haremos una síntesis de las principales propuestas que encontraremos. No basta con mencionar la preocupación por las familias en los planes pastorales. Hace falta una pastoral específica. No podemos quedarnos en un anuncio teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas. No se trata de presentar una normativa, sino de proponer valores, y la principal contribución queda de parte de las parroquias. Por eso, seminaristas y sacerdotes deben recibir una adecuada formación familiar, que no se reduzca al aprendizaje de la doctrina. Hace falta ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio, y es tarea de toda la comunidad cristiana. No se trata de darles todo el catecismo ni de saturarlos con demasiados temas. Hay que dar prioridad a aquellos contenidos que les ayuden a comprometerse en un camino de toda la vida, porque aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa, ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. La preparación al matrimonio debe incluir un reconocimiento de las incompatibilidades para evitar fracasos con consecuencias dolorosas. Deben ser estimulados para la creación del proyecto común, lo que implica aceptar la posibilidad de afrontar renuncias, dificultades y conflictos. Además, hay que evitar ver el casamiento como el fin del camino, sino como una vocación que los lanza hacia adelante. La preparación previa al matrimonio no debe centrarse en las invitaciones, vestimenta, etc. Hay que acompañar y ayudar a la preparación mutua para vivir con hondura la celebración litúrgica. Los novios deben ser valientes y diferentes para no dejarse devorar por la sociedad de consumo y la apariencia. Las palabras que se dicen no se reducen al presente, sino que incluyen al futuro, hasta que la muerte los separe. Cuando la afectividad entra en crisis o la atracción física decae, el matrimonio puede zozobrar. Es necesario un acompañamiento posterior al casamiento. Es un desafío ayudar a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado, porque los esposos se convierten en protagonistas y creadores de un proyecto que hay que llevar adelante juntos. Al cónyuge no se le exige que sea perfecto, hay que aceptarlo como es, inacabado. En cada etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar los acuerdos, sin que haya ganadores y perdedores. La misión más grande de un hombre y una mujer en el amor es hacerse el uno al otro más hombre o más mujer. Se recomienda redescubrir el mensaje de 2 documentos de la Iglesia, Humanae Vitae y Familiaris Consortio, para contrarrestar la mentalidad hostil que a veces surge en las personas. Para el acompañamiento después del matrimonio es importante la presencia de esposos con experiencia en la parroquia. Además, hace falta remarcar la importancia de la espiritualidad familiar, de la oración y de la participación en la Eucaristía dominical. A su vez, se pueden realizar liturgias, prácticas de devoción y Eucaristías en el aniversario del matrimonio, para favorecer la evangelización mediante la familia.
Los matrimonios deben dialogar, compartir proyectos y abrazarse sin prisa, entre otros, para evitar que uno u otro cónyuge se refugie en la tecnología, se invente compromisos o busque otros brazos. Parroquias, movimientos, escuelas y otras instituciones de la Iglesia pueden desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias. Reuniones de matrimonios, retiros breves, charlas de especialistas, etc. Una crisis superada lleva a una relación a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. No hay que resignarse a una curva descendente, a una soportable mediocridad. Por eso, es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las crisis que lleguen, y los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en ese descubrimiento. El problema surge cuando los matrimonios no acuden al acompañamiento pastoral porque no lo sienten comprensivo, cercano, realista, encarnado. Hace falta transmitir la necesidad de elegirse cada día el uno al otro como compañero de camino. Un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto parece particularmente urgente. Es necesario colaborar a cerrar viejas heridas en los cónyuges que provengan de su infancia o la adolescencia. Hay que hacer un proceso de liberación que jamás se enfrentó. Aunque la separación y el divorcio son remedios extremos, hay que saber reconocer los casos en que es inevitable y hasta moralmente necesario. Hay que acoger y valorar el dolor de quienes han sufrido la separación, el divorcio, el abandono o el maltrato. El perdón no es fácil, pero es posible. Por ello, se necesita una pastoral de la reconciliación y la mediación con centros de escucha especializados. A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas y no tratarlas como tales. Estas situaciones exigen un gran respeto, evitando un lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas. Los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad deben ser más ágiles. Francisco hace referencia a dos documentos escritos por él mismo: Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et Misericors Iesus. Las consecuencias de la separación nunca deben recaer sobre los hijos, que tienen que ser la primera preocupación. El Papa ruega que jamás se tome al hijo como rehén. Es una irresponsabilidad dañar la imagen del padre o de la madre con el objeto de acaparar el afecto del hijo. Las comunidades cristianas no deben dejar solos a los padres divorciados en nueva unión. ¿Cómo educarán cristianamente a sus hijos si se les aparta de la comunidad como si estuviesen excomulgados? Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es un bien también para los hijos. En matrimonios entre católicos y otros cristianos debe haber una colaboración cordial entre el ministro católico y el no católico, pero compartir la Eucaristía solo puede ser excepcional, siempre observando la normativa de la Iglesia a este respecto. Por su parte, los matrimonios entre católicos y personas de otras religiones se convierten en un lugar privilegiado para el diálogo interreligioso. Sin embargo, cuando el Papa recuerda que en algunos países el cónyuge cristiano es obligado a cambiar de religión para poder casarse, hace hincapié en que debemos reafirmar la necesidad de que la libertad religiosa sea respetada para todos. La Iglesia hace suyo el comportamiento de Jesús que, en un amor ilimitado, se ofrece a todas las personas sin excepción. El Papa reitera que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta. No se debe utilizar la palabra matrimonio para hablar de las uniones entre personas del mismo sexo.
Las familias monoparentales deben encontrar apoyo y consuelo entre las familias que conforman la comunidad cristiana. A veces, la vida familiar se ve desafiada por la muerte de un ser querido. Abandonar a una familia cuando la lastima una muerte sería una falta de misericordia. El duelo puede llevar bastante tiempo y el acompañamiento en ese proceso tiene que adaptarse a las necesidades de cada una de sus etapas. La fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandonará. Nuestra vida no termina con la muerte. Una manera de comunicarnos con los seres queridos que murieron es orar por ellos. El capítulo 6 de la exhortación Amoris Laetitia dice mucho más que todo esto, pero esta síntesis te ayudará a entenderlo. Mis queridos hermanos, seguimos con la catequesis de Amoris Laetitia. Ahora, como hemos visto, de los numerales 199 al 216. Voy a hacer en 3 bloques esta reflexión de estos numerales para que los tomemos en cuenta. El primer bloque es del 199 al 204. ¿Cuáles serían los puntos principales de estos numerales? Primero, saber de que las familias deben ser las principales protagonistas de la pastoral familiar. Los objetivos de la pastoral familiar deben estar fundados en una vida de comunidad, es decir, en la parroquia. La parroquia es el lugar donde se debe desarrollar la pastoral familiar, donde las familias toman un lugar muy importante. Los sacerdotes, los diáconos y otras personas bien pueden coordinar o pueden llevar adelante la pastoral familiar, pero los protagonistas deben ser las propias familias. El Papa habla de que es importante el anuncio, la buena nueva de la familia, que no tiene que estar fuera de los problemas reales que pasan hoy en el mundo. El anuncio de la familia no es presentar solamente las normas y los preceptos que tiene que cumplir la familia, sino sobre todo de proponer valores, de proponerle a la familia cómo tienen que ser esos valores de la vida familiar. Por ejemplo, las familias donde se vive el amor, el perdón, la comprensión, la tolerancia, el diálogo, esos son valores que se tienen que proponer a las familias. La pastoral familiar debe ser una pastoral que tenga incidencia social, es decir, que anuncie también al mundo lo grande que es una familia y que denuncie aquellas cosas que están en contra de la familia. Por ejemplo, pensemos en el aborto. Esa sería una denuncia porque atenta contra la integridad de la familia. Y por último, pues se constata, ¿verdad?, que en muchos presbíteros, diáconos, no hay un conocimiento muy profundo de la pastoral familiar. Todos estamos en camino y necesitamos conocer aún más. Eso pues es una tarea, un desafío, una perspectiva pastoral que se tiene que tomar muy en cuenta para poder apoyar todo lo que signifique la pastoral familiar. En los seminaristas se habla de que ellos tengan conocimiento también desde el seminario. Y en todos estos procesos pues es muy importante que intervengan las familias. Las familias ayudan tanto a los sacerdotes y a los seminaristas para conocerles y para apoyarles también en su vida familiar. Muy bien, pasamos al segundo bloque de los numerales 205 al 211. ¿Cuáles son los puntos más importantes que nos presentan estos numerales? Primero, nos dice, ¿verdad?, que el objetivo más importante, el objetivo mayor de la preparación al matrimonio es que los novios, los contrayentes, descubran el valor, el inmenso valor del matrimonio y su riqueza, y que debe hacerse entonces en el contexto de una implicación donde la comunidad cristiana intervenga especialmente con el testimonio de las familias. Qué bonito es que las familias se conviertan en testimonio para aquellos que van a contraer matrimonio. Luego se habla de un aspecto, es sobre la preparación próxima. De eso el Papa habla
acerca de que es importante tener programas de acompañamiento, programas de una preparación formal a los que se van a casar. Realmente, de la experiencia que en muchas parroquias tenemos, es que los novios no tienen la preparación adecuada y a veces los cursos son un barniz en el camino, pero gracias a Dios ha habido empeño para que esa preparación próxima se haga cada día mejor y así tener una idea. Muchas de las personas o de los matrimonios adultos o que ya han tenido varios años de experiencia dicen que nunca tuvieron esa preparación. Y la vida pues les ha ido ayudando, la iglesia les ha ido también favoreciendo hasta ahora esa preparación. Luego también habla de la preparación remota. ¿A qué se refiere la preparación remota? Se refiere a que las personas tienen que estar preparadas desde siempre. Por ejemplo, en el matrimonio, pues la intervención misma de la educación de los padres de familia, el ejemplo de los padres de familia para sus hijos, el saber pues prepararlos, ¿verdad?, para la vida y prepararlos para el matrimonio con los valores que les tienen que inculcar. Y nos presenta 3 observaciones importantes en estos numerales. Primero dice, en el conjunto de la preparación quede claro que la boda no es el final del camino, sino el comienzo de algo nuevo, ¿verdad? No se trata de llegar al matrimonio, de decir aquí terminamos, aquí llegamos a la meta, no, sino que es el comienzo de un estilo de vida diferente. Luego, la opción por la pastoral del vínculo lleva a equipar a los novios con herramientas interiores para superar momentos más difíciles, es decir, que los jóvenes tengan elementos para enfrentar las dificultades. En todo el conjunto de la preparación, tener en cuenta la sensibilidad actual de los jóvenes, ¿verdad?, para poder llegar y hablarles con su propio lenguaje. Y luego los siguientes numerales, 212 al 216, hay algunos puntos también importantes que podemos tomar en cuenta. Entonces, no preparamos un acto social del que lo más importante sea el festejo en el día del matrimonio. La prioridad la tiene el amor mutuo y su proclamación ante una comunidad de testigos. Esto pues está además decir, ¿verdad, hermanos?, que tanto se ha insistido en la iglesia, en las parroquias, que la boda no es un acto social. A veces uno pues se impresiona, ¿verdad?, de las personas o de los jóvenes que vienen a contraer matrimonio donde realmente a veces no han tenido nada de vida cristiana y ven pues ese momento como un acto social. Sin embargo, sabemos que, lo dice el Papa, que lo más importante es el valor del amor mutuo y la proclamación de su amor ante la comunidad. Luego, hacer descubrir a los novios la importancia del consentimiento hecho público y que no solo es presente, sino para renovarlo durante toda la vida, así como la unión de sus cuerpos. Entonces, el consentimiento, como bien sabemos, es el momento principal del rito del matrimonio, cuando se prometen fidelidad el uno al otro, y ese es el momento en que ellos, como ministros del sacramento, se constituyen en esposo y en esposa, ¿verdad? Y que ese consentimiento debe ser renovar continuamente. Esto creo que también puede ser un llamado muy importante para los esposos, porque deben renovar continuamente. Muchos, por ejemplo, celebran sus aniversarios, y qué importante es hacerlo con amor bien renovado para que realmente uno pueda seguir adelante en esta fidelidad matrimonial. Y desgranar el sentido de las lecturas bíblicas, de los signos, enseñarles a orar en común. Eso también lo menciona ya el Santo Padre en este numeral 216. Qué importante es entonces, hermanos, que podamos nosotros seguir reflexionando y que nuestra lectura pueda ser efectiva para profundizar en torno a estas perspectivas pastorales. Luego seguirán otras catequesis y que nos van a seguir iluminando en torno a la familia. Ahora, en este aspecto, ¿verdad?, pastoral, y el que estamos llamados, se convierte entonces para nosotros en una exigencia en nuestra comunidad, en nuestras parroquias, porque necesitamos fortalecer la vida de las familias.
Que Dios los bendiga y mucho ánimo en su catequesis y mucho ánimo en su comunidad. Y adelante, cuidémonos mucho porque necesitamos cuidarnos. Que Dios los bendiga, hermanos. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Comparte el video de la catequesis parroquial. Persevera en la lectura de los numerales y cada día ora por cada miembro de tu familia.